Bienvenidos al quinto episodio de Lejano Este. Desde el corazón de la Ruta de la Seda os habla Adrián Díaz, consultor de desarrollo de negocio en Asia. La guerra tarifaria está alterando todo el conocimiento que teníamos sobre el transporte de mercancías a nivel mundial. Parece un mal momento para hacer pruebas porque todo se encuentra en un constante cambio y lo que es peor, todo lo que está cambiando ahora cambiará de nuevo cuando desalojen a Trump de la Casa Blanca y todo vuelva a su sitio. De momento tenemos el euro a casi 8 renminbis y un montón de expatriados que negociaron su sueldo en yuanes bastante irritados. Como el comercio es la ciencia de la interacción humana y la interacción humana entre millones de individuos evoluciona de forma más rápida que la cabeza de un dirigente en su despacho, la guerra tarifaria entre Estados Unidos y China está provocando un montón de consecuencias no deseadas que convierten el comercio internacional de una autopista de 4 carriles donde circular era relativamente cómodo a una jungla vietnamita donde todas las certezas de hoy son incertezas mañana y el comercio se vuelve una mesa de trileros donde nunca sabemos de verdad si somos leones o gacelas. Hoy os quiero hablar de algo que nos está llegando a través de nuestra oficina en Camboya. Os preguntaréis, ¿qué tiene que ver Camboya en la guerra tarifaria entre China y Estados Unidos? Pues efectivamente parece no tener relación, pero en unos minutos encontraréis lógica a todo. Tiene que ver con lo que decíamos antes, la ciencia de la interacción humana. Como sabéis, los chinos dominan las economías del sureste asiático. No porque hayan llenado estos países de espías, militares o se hayan dedicado a quitar y poner presidentes a base de promover golpes de estado. Eso es lo que hacíamos nosotros. Los chinos son influyentes a base de comercio, es decir, el capitalismo más puro. Pero, ¿de dónde salen estas empresas chinas? ¿Cómo han llegado los chinos a ser tan influyentes en el Pacífico? Históricamente, las migraciones chinas fueron muy marcadas. Y no hablo de los antiguos Tai, que eran básicamente habitantes del sur de China, que fueron desplazados por otras tribus hasta encontrar su lugar en Tailandia, que Thailand no deja de ser la tierra de los Tai. De ahí su parecido con los chinos, pero no. Hablo de migraciones que se han dado el último siglo, tan recientes que los descendientes de estos inmigrantes todavía se llaman a sí mismos chinos. Singapur sería el ejemplo más paradigmático, con más de un 70% de ascendencia china, siendo uno de los países más ricos del mundo. En Malasia o Indonesia dominan las economías. De nuevo, no son chinos de China, sino indonesios, nacidos en Indonesia, de padres indonesios, que se consideran a sí mismos chinos, que hablan alguno de los dialectos chinos en casa, no siempre es mandarín, tienen familia china y cuando hablas con ellos tienen como un anhelo dentro de volver algún día a China. Volver cuando jamás has estado allí y ni siquiera saben a ciencia cierta de qué aldea salieron sus antepasados. Es muy interesante hablar con ellos y poder intercambiar esta información porque te das cuenta de que ese anhelo muchas veces es un poco extraño cuando no se sienten tampoco parte de China y, como digo, muchas veces ni siquiera tienen datos precisos de su procedencia. Podría entenderse que en Malasia, que los chinos son 1/4 de la población, dominen la economía. Aunque, ¿qué pasa con los otros 3/4? ¿Por qué ese 25% es más listo? Lo dejo para futuros episodios. Pero es que los indonesios de ascendencia china son apenas el 1%. Y es tal el nivel de control de empresas, tierra, propiedades, etc., que tuvieron que evitar por ley que los indonesios chinos pudieran optar a puestos de poder. Por ejemplo, un indonesio de raza china no puede optar a ser presidente del gobierno en Indonesia. Vietnam sería uno de los lugares donde los chinos tuvieron menos influencia histórica y hay una rivalidad más evidente. Pero en cuanto uno se pierde por las megaurbes del país, es también muy fácil encontrar vietnamitas de ascendencia china. Da igual, incluso siendo el país de la región donde los descendientes de chinos lo promocionan menos, es cierto que es un país desarrollado con muchísimo capital chino, sobre todo en la última década, cuando China pasaba a ser muy cara y muchas fábricas de Guangdong, del sur de China, se movieron hacia Vietnam. Realmente se pueden llevar mejor o peor, pero es innegable esta influencia económica china que al final acaba controlando muchas facetas de la economía vietnamita. Volvamos a Camboya, que es el lugar donde tenemos nuestra base de operaciones en la región y paradigma del dominio chino en el Pacífico. A pesar de que oficialmente los chinos en Camboya son una minoría, esto no es del todo así. Una gran cantidad de jemeres, que sería la raza camboyana, son en realidad descendientes de chinos,
y de hecho puedes encontrar con relativa frecuencia camboyanos que hablen chino. Pero independientemente de los datos demográficos, la influencia de China sobre Camboya en los últimos años ha sido enorme. El actual presidente, que acaba de renovar su mandato, y no perderé un segundo en hablar de él porque daría para un episodio completo, es socio preferente de China y ha convertido Camboya en parte crucial de la estrategia de expansión china, a cambio de financiación permanente en las necesidades de modernización del país. Os podéis imaginar la cantidad de empresas chinas en la zona, más aún teniendo en cuenta el tamaño de China y el de Camboya. Es realmente difícil analizar el boom de la economía camboyana sin entender la influencia que las empresas chinas tienen en este país. Y es difícil analizar el tráfico de mercancías en el puerto de Sihanoukville sin saber que prácticamente la totalidad de las mercancías que pasan por allí vienen de China. Los otros dos grandes socios comerciales de Camboya, que serían Tailandia y Vietnam, mandan la mayor parte de sus mercancías por tierra y eso deja el puerto de Sihanoukville como un terreno de cultivo muy interesante para los chinos. Y es aquí donde cierro el paréntesis geográfico y vuelvo al tema inicial. Si la industria china ha generado varias economías satélite y de repente Trump ha convertido los productos chinos en poco menos que inaccesibles, ¿qué es lo que pensáis que el mercado, que siempre va un paso por delante, ha pensado como solución? Pues con nuestra mente occidental probablemente pensaríamos en usar todos estos países para producir lo que queremos seguirle vendiendo a los norteamericanos. Pero como los chinos piensan de manera distinta, muchas veces más rápida, y crear una fábrica nueva es algo demasiado lento, lo que está sucediendo por momentos es una cantidad colosal de servicios de reetiquetado de los productos en estos países satélite. Es decir, si no me dejas entrar como producto chino, lo muevo a Taiwán y lo reetiqueto como producto made in Taiwan y te lo sigo vendiendo. Claro, aquí es donde tiene sentido lo que os explicaba al principio. La influencia de China en el comercio de todo el Pacífico hace que cualquier fábrica china, cualquier empresario chino tenga contactos o pueda llegar a ellos para poder organizar este proceso. Las zonas francas de Media Asia ya están haciendo su agosto, sobre todo aquellas que cuentan con una gran influencia china. Y esto es un ejemplo paradigmático del Guanxi chino funcionando a pleno rendimiento. Pese a que algunos consultores americanos están advirtiendo que esto es un delito flagrante y puede acarrear incluso penas de cárcel, la realidad es que el transbordo y reetiquetado es una práctica tan antigua como el propio comercio, que lleva mucho tiempo realizándose, no solo hacia Estados Unidos y no solo desde China. Con el estallido de la guerra comercial, lo único que ha hecho esto es multiplicarse exponencialmente porque todo lo que toca China, dado su peso en la economía mundial, lo agiganta. Modificar el origen de un producto concreto es obviamente un delito y no se debería hacer. El problema es que demostrar quién comete delito y quién no es realmente complejo, pese a que las aduanas americanas presuman de buen ojo. Hay que pensar que estos países asiáticos tienen productos muy similares a los chinos, ya que de alguna manera son competidores naturales. ¿Cómo dilucidar si un producto es vietnamita o chino reetiquetado? Probablemente sospecharán del aumento repentino de las importaciones americanas originarias de estos países, pero ¿no es acaso normal que tras el veto de productos chinos una parte de los importadores americanos redirijan su mirada a países ofertantes similares pero exentos de esta tasa? Además del aumento natural de ventas de los productos fabricados en estos otros países, muchas fábricas chinas tienen una segunda fábrica en Vietnam o Camboya, por poner dos ejemplos, por una cuestión de costes. Será normal entonces que estas empresas chinas sirvan más producto a partir de ahora desde su sede en Vietnam y reduzcan temporalmente sus ventas desde China hasta que se calmen las aguas. Pensemos en empresas como Zara, que producen en China, Vietnam, Marruecos, entre muchos otros. ¿No tiene sentido que si de repente Europa subiera las tasas a los productos de origen asiático, la estrategia de Zara virara a enviar a Europa más productos de los producidos en Marruecos y recolocar los productos asiáticos en países tipo Japón, Estados Unidos o cualquier otro país que no les impusiera estas nuevas tasas? Obviamente. Lo mismo harán Walmart o Apple. Recordemos que la guerra tarifaria no solo afecta a empresas chinas, afecta también y sobre todo a empresas americanas que producen en China. Por otro lado, tenemos productos que habitualmente se modifican o se ensamblan en estos países y lo hacían ya antes de que tomara forma esta guerra tarifaria. ¿Se mirarán con lupa a partir de ahora? Ensamblar productos prefabricados en otros países es una práctica habitual, cuyo objetivo es ahorrar costes, ya que la fabricación de las partes se automatiza en países más tecnificados, como sería China en este caso, y el ensamblaje se resuelve en países con una mano de obra más económica. ¿Cómo distinguimos lo que es verdad y lo que no?
Si afinamos mucho, podemos perjudicar seriamente a países pues, como Bangladesh, que ya lo pasan lo suficientemente mal y sobreviven gracias a estas exportaciones. También tenemos productos formados por otros, que no requieren solo un ensamblaje, sino un trabajo mucho más elaborado. China, por ejemplo, es un gran exportador de textil a prácticamente todos los países que he ido nombrando, y muchos otros productores y competidores, como India o Pakistán. Fabricar una chaqueta no es un ensamblaje básico. Pero si la tela, los botones, la cremallera y el forro vienen de China, no tiene mucho sentido poner una tarifa especial a los productos chinos y no ponérsela a Pakistán. Estas son las incongruencias a las que llega un político que no tiene ni idea de cómo funciona el comercio internacional. Recapitulando, tenemos productos autóctonos que aumentarán sus ventas de forma natural por ser de repente más competitivos que los chinos. Fábricas secundarias de productos chinos o extranjeros que empezarán a usar más estas fábricas secundarias. Empresas nuevas que se moverán de forma natural a estos países por la lógica de mercado, productos que se ensamblaban o se modificaban, productos creados a partir de componentes chinos, y en medio de toda esta maraña aparecen estos productos chinos reetiquetados. ¿Realmente se puede pelear contra todo esto? Como decía, en Estados Unidos ya se está hablando del tema, y se presume de un sistema de detección muy eficiente. El mismo sistema, entiendo, que deja pasar millones de copias, productos sin declarar, y que no tiene ningún control sobre lo que hacían los chinos ya antes de esta guerra tarifaria. Es tan cómica la ineficiencia o la transigencia americana en su control sobre las mercancías chinas que el puerto de Houston ha sido tradicionalmente usado para pasar productos de Estados Unidos a México, ya que las tasas mexicanas solían ser mucho más altas que las americanas, en productos donde México y China compiten, como el textil. Es decir, hasta antes de ayer, a los americanos no solo no les importaba mucho tasar o no tasar los productos chinos, es que les importaba todavía menos si esos productos chinos se reetiquetaban o se reenviaban de forma ilegal a México desde suelo americano. En fin, en cualquier caso, mi obligación es advertir sobre la ilegalidad que supone reetiquetar o manipular el origen de los productos, sea para evitar las tarifas más altas o por cualquier otra razón. Y sobre todo, advertir del riesgo de fiarnos de nuestro proveedor en sus soluciones creativas en este ámbito, porque seremos nosotros como empresa importadora los que respondamos ante la ley. Por otro lado, recomiendo encarecidamente hacer controles de calidad para asegurarnos que el producto se está produciendo en el lugar que realmente se dice. Es decir, si un proveedor nuestro nos soluciona el problema tarifario sirviéndonos producto fabricado en su otra fábrica de Vietnam, verifiquemos que la fábrica existe, que el producto ha sido fabricado allí, y asegurémonos que todo está en regla, porque ese control de calidad que hagamos, las fotos de la producción, el empaquetado, la carga, el sello de la empresa que nos ofrezca ese control de calidad, puede librarnos de un disgusto o algo peor. En nuestro caso, en la delegación de Camboya, nos estamos encontrando producto reetiquetado incluso que se envía a Europa. Es decir, es tal ya el volumen de carga manipulada que ya se están utilizando estos países de hubs y de almacenes de stocks, independientemente de si el producto se reenvía a Estados Unidos, a Europa, a Latinoamérica o donde sea. Y aunque esto no pueda tener incidencia a nivel tarifario, como decíamos, manipular el origen de una mercancía es ilegal y se castiga hasta con penas de cárcel. Imaginemos un producto alimenticio, por ejemplo. No tiene ningún sentido arriesgarse, más aún cuando ni lo hemos pedido ni nos supone ningún tipo de beneficio. Por último, y por dar una nota positiva a todo este sinsentido de la guerra tarifaria, tenemos el euro a casi 8 renminbis. Y estamos camino de los 7 renminbis por dólar. Es sin duda y más que nunca momento de importar, porque esta guerra tarifaria no va a durar para siempre. Os dejo con un proverbio malayo. La barca pasa, pero el río queda. Gracias y hasta pronto.